Entonces, en nuestro caso clínico tenemos lo siguiente. Paciente varón de 44 años, originario de Ghana, residente en España desde el 2004, viajes esporádicos a su país. Ocupación, reparación de fachadas y techos, exposición a polvo sin mascarilla. En cuanto a hábitos, no fumador, pero consumo habitual de alcohol. En cuanto a antecedentes, pancreatitis aguda necrotizante de causa no determinada. En cuanto a su entorno laboral, sin casos conocidos de infecciones respiratorias. El motivo de consulta de este paciente es el siguiente: tos seca persistente por 2 meses, astenia marcada, disnea, pérdida de peso de 8 kilos en las últimas 6 semanas, acompañado de anorexia. En cuanto a la exploración física inicial del paciente, se encuentra una temperatura de 37.6, una delgadez. En cuanto a la auscultación, hallamos crepitantes inspiratorios de manera bilateral y hoy una respiración superficial sin adenopatías palpables ni ictericia. En cuanto al abdomen, este está blando, sin dolor y tampoco hay presencia de edemas. Dicho este caso, lo primero es, lo que acompaña al caso clínico es la imagenología. No sé, y bueno, les doy un tiempo para que lo vean. Porque en cuanto a esto, vamos a tener la siguiente pregunta. Empecemos con cuáles son los factores de riesgo. Alcohólico, pancreatitis, Sí. viajes, reparación de fachadas, ocupación, ¿Qué más? consumo habitual de alcohol, pancreatitis. ¿Algo más? ¿Hay algo que Originario de viaja a Ghana? Hasta el momento ya estaríamos identificando rápidamente originario de Ghana. Al ser originario de Ghana, también para nuestro caso es importante la etnia de este paciente, ya que es afroamericano. Ya le vamos a entender por qué. Luego, reparación de fachadas, exposición a polvo sin protección. Luego hay un consumo habitual de alcohol. Ahora, lo llamativo es esto: no tiene contacto con poseedores crónicos de manera reciente, prácticamente. Ok, la segunda pregunta. A partir de la exposición clínica, ¿cuál sería el diagnóstico sindrómico inicial que nosotros plantearíamos? Aparte, ¿no? Sumado también con la imagenología. Sarcoidosis. Sí. Todo cuenta acá, todo cuenta. ¿Cuánto está su...? No hay, ¿no? Pérdida de peso. Sí puede ser un síndrome consultivo también. Por la pérdida de peso. ¿Algo más? Bueno, sí cuenta, ¿no? ¿Quién lo mira? No tiene. Bueno, si se dan cuenta hasta ahorita es como que muy variado, puede ser todo y nada al mismo tiempo. Lo otro que, faltaría agregar a esto es la TB. A pesar de que el paciente dice, ¿no?, que no tiene contacto conocido con, personas que tienen TB, hay algo acá: viajes esporádicos a su país. El paciente es de Ghana, es un país endémico de TB. Además que es llamativo que tenga tos seca persistente por ya 2 meses. Entonces, además también acompañado de lo que es la baja de peso, ¿no? Lo tercero, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica actual y el diagnóstico diferencial? Tuberculosis. Justo es el tema de exposición. Sarcoidosis. La cuarta pregunta: ¿qué pruebas complementarias estarían indicadas? Entonces, con esta placa. Sí. Becas. Claro, beca. Un lavado también. Sí, hemograma. Su lavado también.
Acá prácticamente pediríamos todo, porque no nos dice mucho la Todo clínica, o nada. Todo o nada. Perfecto. Perfecto. ¿Cuál sería el planteamiento terapéutico? Justo la doctora, cuando estaba explicando, ya sopló la Corticoides. Con la inflamación. Corticoides. corticoides. Pero justo hay un ajuste en el plan terapéutico que le vamos a conocer ahora. Entonces, el tema de hoy es sarcoidosis y vamos a empezar. Bueno, estos son todos los tópicos que vamos a abarcar en la exposición. Les voy advirtiendo que va a ser algo larguito. No. Bien, empecemos entonces. En cuanto a la definición de la sarcoidosis, se entiende como enfermedad granulomatosa multisistémica, heterogénea y idiopática. Es algo más o menos, ¿cómo decirlo? No tan definido, por así decirlo, porque dice mucho, pero no se entiende a la primera leída. Entonces, vayamos por partes. Cuando nosotros hablamos de enfermedad granulomatosa, vamos a ver que lo que nosotros vamos a encontrar en el paciente a nivel histológico van a ser granulomas. Más adelante vamos a entender cómo se forman o qué componentes tiene un granuloma, pero por el momento entendámoslo como una masa, una masa inflamatoria, ¿no? Ahora, esta va a tener la característica de alojarse en diversas partes del cuerpo. Puede ser a nivel de la piel, puede ser el pulmón, puede ser el hígado, el corazón, el ojo, es en donde le dé la gana. Entonces, allí ya viene lo multisistémico, está en diversos órganos, no está focalizado. Lo siguiente, al estar en diversos órganos, la clínica es variada, no es única. Entonces, ahí viene lo heterogéneo, su clínica es variada y lo vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a esa clínica heterogénea, tenemos que entender lo siguiente. No. Bien. Lo siento. Ya. Esta tabla, por ejemplo, es sobre los órganos más frecuentes en ser afectados por esta. Esta tabla sale del estudio de Access. El estudio de Access es el estudio más grande sobre la sarcoidosis que se hizo. Es un estudio multicéntrico, de los cuales, de la población estudiada, se vio que el pulmón es el órgano más afectado en la sarcoidosis, seguida por la piel, el ganglio linfático, el ojo y así sucesivamente. Entonces, al tener una clínica heterogénea, variada, vamos a ver que más adelante, que patogénicamente, que es idiopática. Con esto nos referimos a que no se halla hasta el momento cuál es esa causa, o bueno, esa etiología, esa cosa que desencadena la clínica en el paciente como tal. Entonces, vamos a ver también que etimológicamente viene del griego sarco y oides, que es sarco, carne, oides, parecido a. Esto ya que más o menos por el siglo XIX, por 1877, un médico dermatólogo halla lo que son lesiones cutáneas parecidas a tumores carnosos y las describe. Ese es su hallazgo inicial. 10 años después se va concluyendo con lesiones sarcoides a nivel de la piel y luego posteriormente ya ante la incidencia de la presentación de estos casos es donde se va estudiando. Pero aún así al día de hoy es etiológicamente buscar una causa puntual como en otras patologías en acá es muy raro, ¿no? Además de que muchas de las otras enfermedades su clasificación va en cuanto a la progresión de esta o en cuanto a la agravación, pero en cambio en la sarcoidosis no hay algo que te diga la progresión de la enfermedad o la mortalidad del paciente como tal, sino que es muy indistinto. Entonces, en cuanto a la epidemiología, es importante sacar varios datos de acá. Por ejemplo, en cuanto a la incidencia y prevalencia, es muy variable según qué, según la raza, según la región y según el sexo. Ya vamos a ver por qué
En cuanto a la edad, en ese estudio de Access y en otros recientemente que se han hecho, se ha visto que hay un predominio entre 20 a 60 años. La incidencia en menores de edad sí hay, se ha reportado, pero es muy pequeña a comparación de estos. Además que los picos de incidencia se han dado más a partir de los 40 años. Esto es un dato actual, porque antes se manejaba en otras edades. Y de este grupo poblacional se ha visto que las mujeres tienen mayor incidencia de la sarcoidosis. Inclusive las mujeres tienen 2 picos de incidencia, ya sea en una edad relativamente jóvenes y ya en una edad adulta. Luego, en cuanto a la raza, es importante los afroamericanos o aquellos pacientes que tengan ascendencia afroamericana, ya que su riesgo de por vida, o sea, de por sí, tener esa raza, ya tienen un 2.4% de tener o desencadenar la sarcoidosis. Es menos incidente en la raza blanca, además pues que la prevalencia a nivel mundial se ha reportado como de 2.2 a 160 casos por 100.000 habitantes. Son cifras, la verdad, que están creciendo ya que antes eran más pequeñas. Entonces, nos vamos a la etiología. Ya habíamos adelantado que es una etiología idiopática, o sea, no se conoce, es desconocida. Sin embargo, lo que se maneja son teorías que puedan explicar más o menos cómo se da esta. Por ejemplo, me olvidaba, al ser esta una enfermedad que presente granulomas en el organismo, debemos tomar en cuenta como diagnóstico diferencial aquellas otras que presenten lo mismo. El caso clínico lo poníamos sarcoidosis versus tuberculosis, porque sabemos que la tuberculosis presenta histológicamente los granulomas calcificantes, en cambio la sarcoidosis no, ¿verdad? Entonces, para el diagnóstico es importante hacer el diagnóstico diferencial con todas aquellas que presenten granulomas. Entonces, como posibles agentes desencadenantes, tenemos a factores ambientales y ocupacionales. Dentro de los ambientales es la exposición a ciertos agentes inhalados que pueden inducir a una respuesta granulomatosa sarcoide, como por ejemplo polvo inorgánico, humo, moho. En cuanto a factores laborales, antes no se integraba, pero ahora sí, ya que se ha visto que hay ciertos trabajos ocupacionales que presentan mayor incidencia, como por ejemplo bomberos, militares o personal expuesto directamente a lo que es el polvo o combustión. En cuanto a los agentes infecciosos, esto es reciente, ya que, por ejemplo, si el diagnóstico diferencial de la sarcoidosis es la tuberculosis, varios investigadores han tratado de buscar si es que la TB se encontraba en los granulomas sarcoides y se ha detectado antígenos como el del Mycobacterium tuberculoso Catalasa peroxidasa, si no me equivoco, en tejido sarcoide. Por ejemplo, también ha habido hallazgo de Cutibacterium agnes en los ganglios linfáticos sarcoides. Se ha visto, o se ha hallado, mejor dicho, otros virus como el citomegalovirus o entre otros, ¿no? Ahora, ¿por qué se está buscando un agente etiológico? Porque se ha reportado casos de personas que han tenido sarcoidosis posterior a un trasplante de pulmón, médula ósea, y eso es lo que están usando para buscar, ¿no? Si es que hay un componente infeccioso como tal. Ahora, tenemos factores inmunológicos. Esto también es reciente, ya que, por ejemplo, se plantea que la pimentina es una proteína del citoesquelético implicada en el síndrome de Löfgren. Es parte de, o sea, contribuye, ¿no?, a esto, porque ya se relaciona con una predisposición genética, que también lo vamos a estar mencionando de una vez, porque lo primero acá es que hay mayor riesgo en familiares de primer grado para tú tener sarcoidosis. Luego también hay asociaciones con alelos de complejos con mayor histocompatibilidad, en los cuales el alelo B1 prácticamente ya indica una mayor susceptibilidad, y en específico para una forma autolimitada que la van a exponer más adelante. Así como también ha habido variantes de enzimas convertidoras de angiotensina que también genéticamente se han encontrado en un grupo poblacional, así como también alotipos, que es más característico de los afroamericanos.
Lo último, allá tenemos al amiloide sérico, que es una proteína de la fase aguda que participa en lo que es la respuesta inflamatoria de la sarcoidosis y es 84% específico para los granulomas y 44% sensible. Entonces, de manera concluyente, tomar en cuenta los factores de riesgo siempre en este tipo de pacientes. Bueno, ya lo mencionamos, entonces, antes de que se pase a explicar lo que es la etiopatogenia, nos vamos a quedar con esto para poder entender lo que se va a exponer. La sarcoidosis se origina por una respuesta inmunitaria exacerbada frente a uno o más antígenos ambientales infecciosos en individuos genéticamente predispuestos. Ahora hablando de la inmunopatogenia, como ya se mencionó, esta va a ser una enfermedad inflamatoria, la cual se va a deber a una reacción excesiva de nuestro sistema inmunológico, especialmente de tipo Th1, o también llamado linfocito T cooperativo de tipo 1. Y este se va a dar por un antígeno desconocido, como también ya se mencionó, que puede ser tanto ambiental, infeccioso o entre otros. Ahora, cuando este antígeno va a entrar en nuestro organismo, tiene que ser fagocitado por los macrófagos y va a ser presentado por las células dendríticas a lo que son los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 se van a activar y van a liberar lo que son las citoquinas. Las citocinas, las más importantes van a ser el interferón gamma, la interleucina 2 y el factor necrotizante tumoral alfa. Estas citocinas se van a activar y van a como atraer a más macrófagos, entonces va a haber como un círculo vicioso de inflamación. Ahora, estos macrófagos, cuanto más va a progresar mucho más, se van a transformar y van a cambiar su forma a unas células epitelioides. Como pueden ver en la imagen, van a ser como más aplanadas. Aquí está patológicamente, vamos a poder ver que son mucho más aplanadas y su nombre va porque van a aparecer células del epitelio, ¿no? Listo. Ahora, todas estas células que ya mencioné se van a fusionar y van a formar estas células gigantes multinucleadas que van a ser como un tipo de muralla para poder aislar lo que es el antígeno que entró, ¿no? Y lo vamos a denominar granuloma. Ahora, dentro del granuloma vamos a poder encontrar tanto células epiteloides, los macrófagos y también las células de Langhans. Estas células de Langhans van a ser como que un grupo de macrófagos que van a estar unidos, como pueden ver en la imagen. Van a ser como una cadena y van a ser multinucleadas, ¿no? También vamos a poder encontrar cuerpos asteroides que van a tener como una forma de estrellita y van a estar conformados por lípidos. Igualmente vamos a encontrar los cuerpos de Schaumann, los cuales van a estar conformados por calcio y proteínas y va a tener como un patrón de cebolla. Y esto lo vamos a encontrar en caso de que el macrófago ya haya madurado un poco más. Ya. Ahora, en la periferia de este granuloma vamos a encontrar lo que son los linfocitos B, los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD8, también los mastocitos y los fibroblastos. Ahora, para hablar un poquito más sobre la función de cada uno de estos, vamos a encontrar, ¿no?, lo que yo mencioné, los linfocitos TCD4, que especialmente van a ser de tipo Th1, y estas van a producir lo que les mencioné, las citocinas, ¿no?, que van a mantener todo este proceso inflamatorio. Igualmente vamos a encontrar los linfocitos T reguladores. En este caso, se supone que deberían de ayudarnos a controlar la respuesta inflamatoria. Sin embargo, en la sarcoidosis, estos no van a funcionar como tal y va a haber como un tipo de competencia contra los de tipo Th17 y por eso va a progresar la inflamación. Igualmente, vamos a encontrar las citocinas. La más importante, como les mencioné, la interleucina 2, que va a ayudar a la proliferación de linfocitos, y otras que le van a acompañar, como la 12, la 18 y la 27, que van a ayudar a la estimulación del interferón gamma. Ahora, en cuanto a los macrófagos, estos, en cuanto más van a progresar, vamos a ver que estos granulomas van a ser mucho más grandes y mucho más persistentes. En otras palabras, en caso de que este madure mucho más, el perfil que se supone que era de tipo Th1 va a pasar a Th2. Y este va a tener a la vez una interleucina de tipo 4. Y esta va a hacer que se produzca tanto colágeno como también fibroblastos. Y esto va a ir alrededor del granuloma, causando así un desarrollo de fibrosis pulmonar. Entonces, como resumen, vamos a tener dos caminos. Uno, como resolución, ¿no?, que nuestro propio sistema inmune elimine este antígeno y a la vez se vaya, ¿no?, este granuloma. Y otro camino en el que no vayamos a poder eliminar todo este proceso
y se forme lo que es la fibrosis pulmonar. Ya. Y uno de los efectos del granuloma es que este granuloma, como les mencioné, tiene macrófagos. Y a la vez estos macrófagos van a producir esta enzima, que es la 1-alfa-hidroxilasa. Normalmente esta la encontramos en el riñón y esta va a activar como tal la vitamina D. Sin embargo, en este proceso de sarcoidosis, vamos a ver que va a haber una elevación de lo que es la vitamina D, porque los macrófagos, ¿no?, van a producir esta enzima. Aunque el riñón esté bien controlado. Entonces, uno de los procesos que vamos a encontrar va a ser laboratorialmente, vamos a encontrar hipercalcemia e hipercalciuria, porque va a haber mayor absorción de calcio en el intestino. Y eso va a ser un dato muy importante en el laboratorio, ¿no? Porque vamos a encontrar sobre todo el calcio elevado en sangre y en orina. Bien, vamos a continuar con el cuadro clínico de la sarcoidosis. Como mencionó mi compañera, el cuadro clínico de lo que es la sarcoidosis viene a ser multisistémico. Es decir, que puede afectar a cualquier órgano, como puede ser al sistema ocular, al cardíaco, al hígado, al vaso, las articulaciones y el sistema nervioso. Pero principalmente afecta en un 90% a lo que vienen a ser a los pulmones y a la piel, ¿no? Entonces, en los pulmones lo que se encuentra son los ganglios linfáticos agrandados. Cerca de la tráquea vamos a ver sobre todo en la zona iliar y en los mediastínicos. Y en la piel, bueno, vamos a encontrar lo que son los eritemas nodosos, que son erupciones dolorosas con picazón en las piernas que se presentan más en la parte anterior. Bien, el cuadro clínico lo vamos a tomar por los síntomas iniciales y los síntomas constitucionales. Los síntomas iniciales van a ser los que son inespecíficos, como vamos a tener lo que es la tos, la molestia de pecho, la disnea y la febrícula. En los síntomas constitucionales, que son los más frecuentes, vamos a tener la pérdida involuntaria de peso, la sudoración nocturna y la astenia. Otra forma de clasificar sus síntomas, bueno, es en una forma aguda y en una forma crónica. En la forma aguda, bueno, semanas o pocos meses en el que va a estar representado sobre todo por la entrada del síndrome de Lofgren, en el cual va a estar acompañado por lo que viene a ser un eritema nodoso, como podemos observar en la imagen, que se presenta generalmente en mujeres, y la artritis especialmente en tobillos, que es asimétrica, sobre todo en los varones. Y también tenemos en la radiografía lo que vienen a ser las adenopatías ciliares bilaterales, ¿no? También puede estar acompañada de fiebre. Y en la crónica también tenemos lo que vienen a ser síntomas respiratorios que van a ser progresivos, es decir, que puede presentar lo que es la tos seca, la disnea y compromisos extrapulmonares, bueno, que son la afección a los diferentes órganos, ¿no? Y en la crónica, sobre todo, vamos a encontrar lo que es la actividad en la cual va a estar acompañada de lo que viene a ser la parotiditis, la uveitis anterior y la parálisis facial periférica. Bien, vamos a abordar cada sistema, en el cual vamos a iniciar con el pulmonar, en el que es el más frecuente y está en 90% de los pacientes, ¿no? Como hemos mencionado, la tos seca, la disnea y un silbido al exhalar, dolor de pecho, y en la imagen podemos ver con las flechitas rojas lo que son los infiltrados reticulares nodulares, y la amarilla con las adenopatías ciliares que deben ser bilaterales, ¿no? Y con el tiempo, bueno, las complicaciones que se dan en etapas ya avanzadas de esta enfermedad, bueno, tenemos lo que es la fibrosis pulmonar, la hipertensión pulmonar e insuficiencia respiratoria crónica. Y el otro también que es uno de los órganos más afectados, que es la piel, viene a estar en un 15 o 25% de los pacientes, por dos manifestaciones predominantes aquí, que viene a ser el eritema nodoso y el lupus pernio. El eritema nodoso, como hemos visto, se presenta en la forma aguda y el lupus pernio se presenta lo que es en la forma crónica. El eritema nodoso podemos observar que son pequeñas lesiones nodulares que al inicio son rojas y después cambian a violáceas y se presentan sobre todo en la parte anterior de la pierna, ¿no? Lupus pernio, que son placas violáceas que están en la nariz, en mejillas y orejas. También se ha encontrado que en las pápulas nódulas inflamatorias que se dan en cicatrices o en tatuajes, ¿no? Bueno, después de realizarse estas. Y también tenemos otras lesiones eritematógenas.
En el otro sistema que vamos a abordar, que es el cardíaco, y la manifestación más predominante aquí son las arritmias, que pueden ser supraventriculares o ventriculares. Aparte de ello, están los bloqueos auriculoventriculares, las miocardiopatías y la insuficiencia cardíaca. Pero la más representante son las arritmias. En el sistema ocular, vamos a ver que va a estar representado, y más frecuente vas a encontrar lo que son la uveitis, que es una inyección ciliar que se encuentra como una parte rojiza en forma de corona alrededor de la córnea, e incluso se va a encontrar lo que es una pupila asimétrica. También se va a encontrar lo que es una neuritis óptica, una inflamación en las glándulas lacrimales, rinitis, y aquí podemos encontrar lo que es una escleritis. Y bueno, también lo que viene a ser en el hígado y el vaso, el más frecuente va a ser en el hígado, ¿no? Lo que es la hepatomegalia, que puede estar acompañado de unos síndromes colestásicos o una hipertensión portal, pero en casos avanzados, ¿no? Y bueno, en el vaso lo que es la esplenomegalia. Bien, el otro sistema es el linfático, en el que podemos encontrar adenopatías periféricas y adenopatías profundas. En aquí, la más representante, como ya hemos visto en la radiografía, lo que debemos de observar son las adenopatías ciliares bilaterales, que se presentan sobre todo en las sarcoidosis, ¿no? Aparte que también vamos a encontrar las adenopatías mesenquímicas y paratraqueales. Bueno, también podemos observar las adenopatías periféricas, que pueden hacer una afectación a los ganglios cervicales, axiales o inguinales. En el sistema articular, vamos a ver que lo más frecuente son las artralgias, como artritis aguda, especialmente como podemos observar en los tobillos, ¿no? Y esta es la más frecuente. También tenemos la dactilitis, como podemos observar en la imagen, que son dedos en salchichas, una inflamación de los dedos. Y también tenemos lo que es la tenisinovitis nodular, el dolor e inflamación en las articulaciones periféricas. Y por último, el último sistema que estamos abarcando, que es la neurosarcoidosis, en la que el más representativo es el signo más común, es del parálisis facial periférica. Y bueno, también está acompañado de lo que puede ser una meningitis crónica séptica, una polineuropatía o convulsiones o síntomas focales cuando ya hay un compromiso cerebral. Ya, vamos a continuar con lo que viene a ser la clasificación de lo que es la sarcoidosis, o también se le llama la clasificación de Sillbach, en la cual esta va a evaluar lo que es la extensión y la evolución del compromiso pulmonar. En el estadio 0, bueno, vamos a observar que en la radiografía de tórax es normal, y en la frecuencia de este estadio, bueno, es un 8% en lo normal. En el estadio 1 vamos a ver en la imagen que se encuentra por las adenopatías biliares bilaterales que se van a encontrar en el estadio 1, y el porcentaje, bueno, un 31%, ¿no? En el estadio 2 vamos a encontrar que no solamente va a estar acompañado por unas adenopatías ciliares, sino vamos a encontrar ya lo que es un infiltrado pulmonar. Los verdecitos infiltrado pulmonar, los amarillitos, una adenopatía ciliares. Y recordemos que es la más frecuente, por lo tanto, es un 54%. En el estadio 2, aquí ya también no vamos a encontrar lo que son las infiltraciones, sino vamos a encontrar lo que son las infiltraciones pulmonares. Lo que no vamos a encontrar aquí son las adenopatías ciliares. Y como en el estadio 4, bueno, ya tenemos lo que viene a ser la fibrosis pulmonar. Bien, ahora vamos a hablar del manejo inicial. Como protocolo de evaluación clínica tenemos que tener primero el estudio básico. El estudio básico va a constar de tener una buena historia clínica, exploración física, imágenes, sobre todo radiografía de tórax en esta patología, electrocardiograma, analítica de sangre, de orina, pruebas cutáneas de tuberculina úrica también, funcionalidad del pulmón y las biopsias. Ampliándonos todo esto, primero tenemos que tener en cuenta en la historia clínica los síntomas pulmonares y extrapulmonares. Como ya hemos visto, como es sistémico, tenemos que tener en cuenta todas las manifestaciones que ya he explicado a mi compañero. Sobre todo, puede venir con dolor torácico, puede venir con disnea, con tos, con lesiones cutáneas, cambios visuales, sequedad ocular, inflamación en la glándula parótida, y va a estar acompañada de síntomas inespecíficos como
fatiga, fiebre y pérdida de peso. También tenemos que investigar en el paciente en la historia clínica si ha realizado viajes, qué medicamentos toma, infecciones y también en qué cosa trabaja. Por ejemplo, si el paciente estaría o trabajaría en una minera o en la mina, podría ser silicosis, si trabaja en construcción, en talleres, verigliosis crónica. También tenemos que investigar sobre tuberculosis o infecciones fúngicas como histoplasmosis, blastomicosis. En el examen físico tenemos que buscar las manifestaciones que ya vieron, sobre todo en lo pulmonar puede presentar sibilancias. ¿Por qué? Porque las linfadenopatías pueden estar comprimiendo la vía respiratoria, entonces eso provocaría sibilancias. En menos casos se presentan los crepitantes. También al examen cutáneo podemos ver eritema nodoso, lupus pernio y también evaluar las linfadenopatías. Ok, lo más importante de las imágenes, sobre todo, son las radiografías. Estas radiografías se les hace a todos los pacientes que tengamos sospecha, ¿no? En esta vamos a poder observar linfadenopatías bilaterales con sinoplastia pulmonar adicional. También podemos observar opacidades nodulares, reticulares o incluso vidrio esmerilado. En menos casos se pueden ver múltiples nódulos pulmonares bilaterales y opacidades consolidativas que pueden ser confundidas con masas. Como podemos ver ahí, también son imágenes de la escala que ya habló mi compañera, que esta sería el estadio 1, 2, 3 y 4. También podemos ver en una tomografía preemisión de positrones con 18 fluorodesoxiglucosa. En esta nos va a ayudar a evaluar lesiones intratorácicas. Como podemos ver aquí, esta es una tomografía y aquí se ven ligeras calcificaciones. Entonces, si sospechamos nosotros de sarcoidosis y le hacemos la tomografía preemisión de positrones, en este paciente se vio así. Entonces se ven los focos de metabolismo de glucosa. Entonces, si vemos esto, es una sugerencia también, o es sugerente de sarcoidosis. Okay. Ahora la tomografía de alta resolución. Esta nos va a ayudar a evaluar las anomalías que no hemos visto en las radiografías. En esta podemos ver nódulos, engrosamientos de la pared bronquial, linfadenopatías biliares, vidrio esmerilado, como podemos ver aquí en esta imagen, quistes, bronquiectasias por tracción. Aquí vamos a ver nódulos pequeños y van a ser perilinfáticos, van a medir aproximadamente entre 2 y 5 milímetros y su distribución va a ser peribroncovascular, como podemos ver aquí en estas imágenes. También puede estar en la pleura costal o en las fisuras interlobulares, como podemos ver aquí, acá también. Y lo que vamos a ver es esto de acá, que es el signo de la galaxia. Esta va a ser un nódulo grande rodeado de pequeños nódulos. Ok, con lo que respecta a la analítica, vamos a pedir pruebas para descartar las otras enfermedades granulomatosas. Por ejemplo, para la tuberculosis podemos pedir la prueba de tuberculina, BK, liberación de interferón gamma, anticuerpos para histoplasmosis, serología para coccidiomicosis. También tenemos que ver si el paciente tiene VIH y tenemos que pedir ANCA porque en algunas vasculitis pueden haber granulomas y pueden ser en la biopsia muy similares a la sarcoidosis. Entonces, para descartar la vasculitis se le pide ANCA. Para ver las afecciones extrapulmonares se le va a pedir hemograma completo, por ejemplo. Se va a poder ver anemia crónica por enfermedad crónica, hiperesplenismo. También vamos a pedir pruebas de función hepática donde la fosfatasa alcalina puede estar elevada. Esto nos va a indicar que puede haber granulomas en el hígado. Podemos pedir BUN, creatinina, electrolitos, calcio sérico, como ya vimos antes. Va a haber hipercalciuria y hipercalcemia. También hay que hacer examen oftalmológico para ver las manifestaciones oftalmológicas que ya vimos antes. Un electrocardiograma para evaluar si puede haber alguna anomalía y sospechar así de sarcoidosis cardíaca también. También pedimos pruebas de función pulmonar, espirometría, capacidad de difusión de monóxido de carbono. Otros marcadores menos específicos van a ser la velocidad de sedimentación globular, PCR, interleuquina,
También podemos pedir dosaje de la enzima convertidora de angiotensina. Esta, si es que se presenta en nuestro paciente, va a estar elevada. Va a ser menos sensible y menos específica, ya que se puede presentar en todas estas patologías, pero también se puede presentar en la sarcoidosis. Ok, ahora con el diagnóstico. Les puse un esquema para poder resumir todo. Entonces, si nosotros tenemos clínica y radiología consistente con sarcoidosis, vamos a poder tener altamente tres opciones, ¿no? Sería altamente sugestivo, sugestivo y no sugestivo. Altamente sugestivo nos indicaría que puede haber clínica de casos especiales, como por ejemplo vimos el síndrome de Lofgren y los otros síndromes que también explicó mi compañera. Entonces ahí no se hace biopsia, sino que ya decimos que tiene sarcoidosis. Si es sugestivo, pedimos biopsia, podemos pedir también lavado broncoalveolar para descartar las otras infecciones, y citología y cultivos. Entonces, si esta no es sugerente de sarcoidosis, se descarta. Pero si es sugerente y encontramos granulomas no calcificantes, se pasa a ver los diferenciales, o sea, las otras enfermedades que pueden tener granulomas. Si es que encontramos a otra enfermedad, se toma el diagnóstico de esa enfermedad. Si es que no, pasamos a ver si hay afectación de otro órgano. Entonces, si hay otro órgano afectado, también lo tomamos como sarcoidosis. Y si no, puede ser la afectación solo de un órgano, entonces pasamos a ser más analíticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta 3 cosas para el diagnóstico: el cuadro clínico y las imágenes, la exclusión de otras enfermedades y la demostración histopatológica de granulomas no calcificantes. Ok, en un artículo de UpToDate encontré este cuadro, que es bastante grande, y van a estar las manifestaciones de cada sistema. Entonces, podemos ver que va a haber hallazgos altamente probables y algo probables. Y a cada uno a cada manifestación por sistema se le va a otorgar puntos. Entonces, si nosotros... esas son las otras. Ya. Si nosotros vamos sumando, vamos viendo las manifestaciones, vamos sumando y se obtiene 10 o más puntos, se ha visto en el estudio que tenía una buena especificidad de más del 99% para el diagnóstico de sarcoidosis. Entonces hay que aclarar algo. Digamos, el paciente presenta 2 de un solo sistema, pero esto solo se va a considerar como 1, o sea, solo 2 puntos, o en este caso 3 puntos, y así se va a sumar. Ok, ahora hablando de las pruebas invasivas, como sería la biopsia, puede ocasiones donde ya no se va a necesitar la biopsia. Como ya les dije, pueden ser en los síndromes que son patognomónicos, que es Lofgren, Herford, Waldenström. También, si es que la sarcoidosis es extratorácico, se va a hacer biopsia, pero a las lesiones que vayan a ser más accesibles. Por ejemplo, si se presenta en la piel, se hace en la piel, o en la glándula parótida, o en el lugar donde esté más accesible. También se puede hacer, como ya les dije, la tomografía para emisión de positrones, hacer pruebas serológicas, antígenos, histopatología, ver también tuberculosis y otros hongos. Ya, en caso de que sea solo intratorácica, se le puede hacer broncoscopía con biopsia, punción de aspiración transbronquial con aguja. Esta va a ser más, se utiliza en pacientes con fuertes sospechas de sarcoidosis, y si es que es guiada por ecografía endobronquial, va a tener más rendimiento. Ahora, también se le hace un lavado broncoalveolar. ¿Para qué? Para descartar otras infecciones y ver el recuento celular diferencial. Aquí tenemos que tener en cuenta esto. Si en el examen del lavado broncoalveolar vemos linfocitosis mayor o igual a 16%, más una relación de CD4 a CD8 elevada, o sea, mayor a 3.5,
También va a tener una especificidad para sarcoidosis de 93 a 96%. Se le puede hacer otra biopsia quirúrgica de mediastino, ya sea con toracoscopía o toracotomía, o biopsia endobronquial o transbronquial, que estas sobre todo se les hace a pacientes que estén en el estadio 3 radiológico. Ya. Ahora, como dijo mi compañera, también los diferenciales pueden ser micobacterias, ya sea tuberculosa o no tuberculosa. En el caso de la tuberculosis, los granulomas van a ser calcificantes, pero si son micobacterias no tuberculosas, los granulomas pueden ser no calcificantes. También hay que ver infecciones fúngicas como histoplasmosis, blastomicosis, coccidiomicosis, vasculitis, exposiciones, como ya hablaron en el anterior tema, neumoconiosis, puede ser también neumonitis por hipersensibilidad. En estos casos hay que tener en cuenta la historia clínica para ver la ocupación del paciente. Puede ser por drogas o por fármacos, por ejemplo, antirretrovirales, antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa. También puede ser cáncer, linfomas. Bien, entonces, tenemos a nuestro paciente diagnosticado con sarcoidosis. ¿Qué hacemos? En cuanto al tratamiento, bueno, antes de hablar del tratamiento, sabemos que cerca del 50-80% de los pacientes con sarcoidosis se hacen resolución de su clínica. Entonces, esto puede ser en meses o años, de 2 a 5 años. Variable. Acá lo importante es ver cuándo nosotros vamos a dar el tratamiento. Si bien es cierto, el tratamiento de elección son los corticoides, debemos evaluar si es que el paciente realmente lo necesita o esperamos a que se resolucione por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, este cuadro es de Up2Date, para ustedes. Porque lo fundamental es esto. Tenemos nuestro paciente diagnosticado con sarcoidosis. Vemos si es que es sintomático o asintomático. Si nuestro paciente es asintomático, vemos cómo están los otros órganos. Si la afección es grave o no, ya que si es que no hay una afectación tan grave, entonces nosotros lo que hacemos, mirar, hacemos un control del paciente de 6 a 12 meses, buscando que la patología no sea grave. Porque si se agrava, ¿qué hacemos? Aplicamos tratamiento con corticoide. El corticoide que más se usa es la prednisona, se usa a dosis baja por un periodo de tiempo prolongado, ya que lo que estamos evitando es la remisión de esta. Entonces, si es pulmonar, el tratamiento es de 1 año, si es extratorácica es de 2 años. En cuanto al tratamiento de prednisona pulmonar, es de 0.5 miligramos por kilo al día, o varía también, ¿no?, según el paciente. Extratorácica, si es 1 miligramo por kilo, extratorácica 1 miligramo por kilo al día. La dosis se puede aumentar en aquellos pacientes que no estén respondiendo inicialmente con estas dosis. Entonces, pero teníamos nuestro paciente asintomático, no tiene falla orgánica o no está tan grave. Lo miramos, lo observamos y vemos el progreso de la enfermedad a mediano y largo plazo. ¿Qué pasa si es que tiene sintomatología, hay daño orgánico? Entonces iniciamos con nuestro tratamiento de corticoides, con prednisona. Luego tenemos el otro lado, paciente sintomático. Acá evaluamos si es que su sintomatología es muy grave, prácticamente muy grave, poco grave, ya que en aquellos sintomáticos leves también solo miramos y observamos a este. Y es lo mismo que se detalla acá, ya que luego tenemos alternativas a la prednisona, como el metotrexato, que se utiliza ya cuando, digamos, el paciente no responde a la prednisona, o buscamos una terapia un poco más agresiva, o el paciente presenta comorbilidades que nos impiden a nosotros darle prednisona. Por ejemplo, evitamos darle prednisona o corticoides a pacientes con diabetes mellitus, osteoporosis, pacientes con antecedentes de psicosis, y entre otros. Entonces, bueno, esta tabla también es para nosotros. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Un pollito. Un pollo, ha dicho, un pollo en el tablón. Todavía. Todavía especial. Mira, pues. Recuerden chicos, la sarcoidosis entonces es una enfermedad granulomatosa no calcificante de afectación multiórgano. Raramente afecta un solo órgano en gente con predisposición genética de la raza familiar. En toda mi vida haber visto 2 granulomas del tipo sarcoidosis porque no lo diagnosticamos. Pasa que podría ser cuántas afectaciones pulmonares los trataremos como TB, como fibrosis cuando hay lesiones granulomatosas, porque no tenemos a veces como biopsiar, hacer esas transbronquiales o llegar a mediastina o mediastinoscopía, porque no nos permite la logística. Y de hecho, ¿por qué sus estadísticas de la compañía están aumentando? Porque recién tenemos nuevos métodos de diagnóstico que nos permiten hacer la diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos, ustedes cuando se vayan a Lima van a ver, porque en Lima sí tenemos alta población de la raza negra, diabéticos, entonces en ellos sí estamos obligados a hacer el descarte de sarcoidosis, a diferencia de la raza blanca y negra, que tenemos poca incidencia, sin embargo no debemos descuidarlo, ¿no? Sobre todo si tenemos adenopatía, a veces nosotros decimos adenopatía, y la parásica, o adenomegalia. Pero no nos quedamos ahí, podemos hacer ya mediastinoscopias y biopsias con los nuevos fisiólogos incorporados al entorno. Perdón, chicos, pero ¿se han mandado? Hay 10 participantes. Ay, Sí, está en el grupo. Vamos, vamos. Ya terminamos. Ay, chicos, rápido, rápido. Todos tenemos que hacer. Periquito Pimpri. A ver, chicos. Si no se puede contestar. Oye, esa respuesta en todo. Ya está. Soy un Ahora hay pingüinito. software, ¿no? De inteligencia artificial. Tú pones el software de la tomografía y resonancia de mediastino, pero es que en el software, ya, 70%, tiene que pasar con el estado. Por eso es que en algún momento dijeron que ya el médico no va a ser importante, no lo saben.